Hola, soy Daniela. En esta ocasión les hablaré acerca del algoritmo de Dijkstra, el cual utilizamos cuando tenemos alguna situación donde se busca el camino o la ruta más corta de un nodo dado, es decir, de un nodo fuente o raíz, hacia los demás nodos. En este caso tenemos aquí este esquema donde nuestros nodos son todos los puntos de color verde con las letras de la A hacia la J. Nuestros arcos son las líneas de color azul y las cantidades que observamos al lado de los arcos pueden ser costo, puede ser distancia, puede ser tiempo. Y bueno, en esta ocasión les explicaré una forma sencilla de resolverlo para encontrar los caminos más cortos desde mi nodo raíz hasta cualquier otro nodo que uno desee. Bueno, pues en esta ocasión para resolver el algoritmo de Dijkstra vamos a hacerlo al ir evaluando todos los nodos e ir encontrando los caminos más cortos que unan de un nodo a otro. En esta tablita he anotado los nodos desde A hasta J, donde vamos a anotar cuál es el nodo que tienen como antecedente de manera directa y la cantidad o distancia acumulable que tiene. En este caso nuestro nodo raíz es A, entonces no tiene un nodo antecesor, por lo cual voy a ponerle un guión, y en distancia es 0 porque no tiene ningún nodo antes. Para llegar a B puedo llegar por A de manera directa con una distancia de 3. Para llegar a C también puede ser por A con una distancia de 8. Para llegar a D también puede ser por A con una distancia de 5. Para llegar a E, como no es de manera directa con el nodo raíz, voy a colocarle también un guión y colocar el símbolo infinito porque es la cantidad mínima que tengo para llegar de mi nodo raíz hasta el nodo E. Lo mismo ocurre con los nodos F, G, H, I y J. Así que solo restaré mis valores. Ahora, como no tengo un camino más corto para llegar al nodo A, lo cierro, es decir, ya no va a haber más de dónde elegir. Es su única ruta por donde puedo yo elegir. Ahora selecciono el camino más corto para llegar de mi nodo A hasta cualquier otro nodo. El más corto en esta ocasión es hacia el nodo B con una distancia de 3 y también lo selecciono. Ahora pasamos a la iteración 2. Como ya tengo cerrados mis nodos A y B, los paso con las cantidades igual y con sus nodos antecedentes igual. ¿Por qué? Porque ya no va a haber un camino más corto para llegar a esos nodos. Ahora vuelvo a evaluar a partir de mi nodo que seleccioné como el más corto, que en este caso fue B, hacia todos los demás nodos que tenga conexión directa. De mi nodo B puedo llegar a mi nodo C con una distancia acumulable de 8. Es decir, los 3 que ya tenía de A a B más los 5 que me unen de B a C. Otro nodo que está directamente conectado con B es F con una distancia de 10, los 3 acumulables más los 7 que los unen. Como ya tenía yo marcado o evaluado hacia mi nodo D, eso lo paso como lo tenía. Eso no significa que ya esté cerrado, pero como ya lo evalué, continúo trabajando con ese. Y los demás se pasan exactamente igual, porque no fueron afectados de ninguna manera.
Mis nodos que ya tengo cerrados los voy a seguir marcando con un color para no confundirlos al volver a evaluar cuál es el camino más corto. Ahora, ya que evalué de mi nodo B hacia el C, de mi nodo B hacia el F y ya tenía del nodo A al D, ahora el que elijo es mi nodo de A a D por ser el más corto, así que también lo cerramos y lo ponemos de color amarillo. Y avanzamos a nuestra iteración 3. Bueno, en la iteración 3 pasamos ya nuestros nodos A, B y D porque ya están cerrados, ya no hay un camino más corto para llegar hacia estos nodos. Y bueno, como ya seleccioné mi nodo D ahora como la ruta más corta, voy a evaluar ahora a partir del nodo D con los nodos que tienen conexión directa con él. En este caso, para llegar a C, podemos pasar por D con una distancia acumulable de 7. También podemos llegar a G con una distancia de 9. Como ya tenía evaluado a F, lo paso tal cual como está. Claro que se tuvo una conexión directa con B. Y vuelvo a evaluar cuál de todas mis cantidades que tengo es menor. En este caso ahora es 7D, es decir que para llegar a nodo C tengo que pasar por D con una distancia de 7. Y se preguntarán, si yo ya tenía una cantidad de 8 ya fuera llegando por el nodo A o por el nodo B, ¿por qué no lo seleccioné antes? Pues precisamente porque al volver a evaluar para llegar al nodo C, nos encontramos que había una distancia más corta, que en este caso es pasando por D. Las demás cantidades pues las pasamos iguales porque aún no han sido evaluadas y no han tenido un camino más corto. Y pasamos a la iteración 4. Aquí volvemos a pasar en la iteración 4 ya nuestros nodos cerrados. En este caso es A, B, C y D. Ya no hay un camino más corto para llegar a ellos. Y volvemos a evaluar. Como mi último nodo al que llegamos fue al C por medio de D con una distancia mínima de 7, evaluamos todos los nodos que tengan conexión directa con C que no hayan sido evaluados o cerrados antes. Entonces, para llegar por medio del nodo C, tenemos al nodo F con una distancia acumulable de 12. Aquí podemos observar que esta cantidad es mayor a la que tenemos antes de 10, B, es decir, que para llegar a F también podemos llegar por B con una distancia de 10. Así que como es menor, elegimos la menor y nos quedamos con 10, B. Otro nodo que tiene conexión directa con C es llegar a E con una distancia acumulable de 15. Pasamos el valor que tenemos ya de la evaluación para el nodo G de 9, D porque no hay una distancia directa con el nodo C y los demás los pasamos igual, no hay conexión directa con C. Y volvemos a evaluar cuál es el nodo con la distancia menor. En este caso es mi nodo 9, D, es decir, con este llegamos al nodo G y lo marcamos para pasar a la iteración número 5. Coloco mis nodos que ya tengo cerrados en la iteración 5 y vuelvo a evaluar a partir de mi nodo G, que fue el de la distancia menor, hacia los nodos que tienen
conexión directa hacia él. En este caso, pasando por G podemos llegar al nodo E con una distancia acumulable de 15. Y también podemos llegar al nodo I con una distancia de 13. Pasamos nuestro valor del nodo antecesor de F con 10, B, y los demás pasan igual, infinito, guión, porque es la distancia mínima que existe para llegar hacia ellos. Evalúo nuevamente cuál es mi camino más corto y notamos que el camino más corto es llegar por el nodo F a través del nodo B con una distancia de 10. Pasamos a la iteración 6. Paso todos mis nodos ya cerrados. Y como el último con la distancia menor fue llegar a mi nodo F a través de mi nodo B con una distancia acumulable de 10, de ahí evalúo todos los nodos que tengan conexión directa con F. En este caso es hacia E con una distancia acumulable de 15. Y también tenemos conexión directa con el nodo H con una distancia acumulable de 16. Paso también mi valor que ya tenía para llegar ahí por medio del nodo G con una distancia de 13. Y para llegar a J aún no tengo uno directo, así que paso mi infinito, guión. Evalúo nuevamente cuál es el camino más corto y resulta que es llegar al nodo I por medio del nodo G con una distancia de 13. Lo marcamos también y pasamos a nuestra iteración 7. Nuevamente pasamos nuestros nodos ya cerrados, ya no va a haber ningún cambio con ellos, es la distancia menor que podemos encontrar para poder llegar hacia ellos. Y volvemos a evaluar nuestros nodos que aún nos quedan. Dice que el camino más corto que tuvimos fue llegar al nodo I por medio de G con una distancia de 13. Ahora voy a evaluar todos los nodos que tengan conexión directa con I. En este caso es hacia E con una distancia de 16. Y también tenemos conexión directa con J con una distancia de 19. Pasamos nuestro valor de la evaluación para llegar al nodo H de 16, F. Ahora observamos que para poder llegar al nodo E teníamos tres cantidades iguales de 15, pasando ya sea por el nodo C, por el nodo G o por F, pero al volver a evaluarlo pasando por el nodo I nos da un valor mayor, es decir, de 16, así que no nos conviene pasar por el nodo I para llegar al nodo E porque es una distancia o un costo mayor, así que lo descartamos y ya sea que nuestra ruta anterior, nuestro nodo anterior sea pasando por C, por G o por F con una distancia de 15. Y ahora sí evalúo cuál es mi camino más corto y es pasando por el nodo E, así que también lo cerramos y pasamos a la iteración número 8. Paso todos mis nodos ya cerrados, que son los caminos más cortos, y volvemos a evaluar. Si mi camino que ahora elegí fue llegar al nodo E, ya sea por C, por G o por F, con una cantidad de 15 de distancia acumulable, evaluamos desde ahí. En los nodos que tienen conexión directa hacia E, ya solo nos quedaría evaluar a H con una distancia acumulable de 16.
y pasamos ya la evaluación que teníamos para llegar al nodo J por medio del nodo I con una distancia acumulable de 19. Entonces nuestra distancia menor es llegar al nodo H por medio del nodo E o por el nodo F. Los dos tienen una distancia acumulable de 16. Entonces seleccionamos y pasamos a nuestra iteración 9. Pasamos todos nuestros nodos ya cerrados. Aquí en el nodo H podemos aclarar que podemos llegar del nodo E o por el nodo F con la misma distancia. Y ya solo nos faltaría evaluar ese nodo que fue el menor, H, para llegar a J. Y esto nos da una distancia acumulable de 18. Y al ser ya el último nodo que nos faltaba por evaluar, también se cierra. Y hasta aquí llegarían nuestras iteraciones, es decir, ya hemos encontrado todos los caminos más cortos para llegar de mi nodo raíz, es decir, de mi nodo A cualquiera de mis puntos que yo quiera llegar, ya sea al nodo B, al nodo E, al nodo I, en este caso al nodo J. Así que podemos verificar que realmente se hayan elegido los caminos más cortos. Entonces toda nuestra iteración 9 fueron los caminos más cortos y los podemos seleccionar de otro color. Por ejemplo, estamos en el nodo J y quiero saber cómo puedo llegar a este con el camino más corto. Y nos vamos a la tablita. Dice que para llegar al nodo J tengo que llegar por H. Después, para llegar a H, dice que tenemos que llegar ya sea por E o por F. Seleccionamos por F. Para llegar a F, podemos llegar por B. Para llegar por B, tenemos que llegar por el nodo A con una distancia de 3. Y para llegar a A, pues no tenemos ningún nodo antecesor y tiene una distancia de 0. Y pues igual lo podemos verificar con las distancias. Si estamos en J, para llegar a H le quitamos 2, nos quedan 16. De H pasamos por F, le quitamos 6, nos quedan 10 de distancia. Para llegar a F pasamos por B y le quitamos la distancia de 7, nos queda 3. Y para llegar al nodo B pasamos por A y le restamos la distancia de 3 y nos queda 0, que es la distancia acumulable que tiene el nodo A. Otro ejemplo para seguir verificando que elegimos los caminos más cortos es, por ejemplo, igual, tomemos de J. Ya sabemos que para llegar a J tenemos que pasar primero por H y H nos dice que podemos pasar por E o por F. Ahora vamos a pasar por E. Para llegar a E podemos pasar por los nodos C, por los nodos G y por los nodos F. Por F ya lo evaluamos y nos dimos cuenta que sí se puede. Ahora vamos con el nodo G. Entonces para pasar por el nodo E tengo que pasar por el nodo G. Y para llegar al nodo G tengo que pasar por el nodo D. Y para llegar al nodo D tengo que pasar por el nodo A con una distancia de 5. También vemos que se verifica. Estábamos en el nodo E y evaluamos hacia el nodo F, hacia el nodo G. Ahora vamos a evaluar si el camino igual es corto pasando por C. Y para llegar a C dice que tenemos que pasar por el nodo D y luego para poder llegar al nodo D pasamos por el nodo A y verificamos que todo es correcto. Entonces vamos a hacer
la comprobación ahora con números, como lo había yo explicado hace un momento. Para llegar al nodo J, ese es mi destino, dice que tengo que pasar por mi nodo H. Y de mi nodo H tengo que pasar por mi nodo E o F. En este caso elegimos F. Y para llegar a F tenemos que pasar por el nodo B. Y por el nodo B pasamos por A. Ahora, de mi nodo a mi nodo B tengo una distancia de 3. De mi nodo B a mi nodo F tengo una distancia de 7. Del nodo F al nodo H tengo una distancia de 6. Y de mi nodo H a mi nodo J tengo una distancia de 2. Si sumo estas distancias, me va a dar una distancia de 18. Ahora, si lo hacemos de manera invertida empezando de J, me dice que tengo una distancia acumulable de 18. Pasando de JH, tengo una distancia de 2. Este va a ser mi resultado. Este también fue mi resultado, pero ahora voy a salir de mi resultado y le voy a ir restando estos valores. Luego de H a F dice que tenía yo 6, de F a B tenía yo 7 y de B a tengo 3. Ahora voy a hacer la resta. A los 18 que tenía que me dar acumulables le voy a restar 2, luego los 6, 7 y luego 3 y me da 0. Y efectivamente la distancia acumulable que me quedó para llegar a de manera regresiva del último al nodo raíz es de 0, como tenemos aquí en la tabla. Y también si evalúo o sumo mis distancias de mi nodo A, es decir, de mi nodo raíz a mi nodo J, me da una cantidad de 18, que es lo mismo que tenemos en la tabla. Y bueno, esta es una manera sencilla de resolver el algoritmo de Dijkstra. Espero sea de su utilidad y muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por favor denle like. Gracias.